Nunca imaginó que aceptaría una invitación como aquella. Un millonario, acostumbrado a cenas de gala y vinos carísimos, sentado frente a una mesa sencilla, rodeado de personas que apenas lo conocían, pero que lo trataron como si fuera parte de la familia. Pero antes de esa noche, Ricardo Méndez estaba solo, completamente solo. En su penthouse silencioso, rodeado de lujo y paredes frías, el sonido del reloj era lo único que le hacía compañía. Era Nochebuena, y ni las luces de la ciudad lograban disimular el vacío que sentía por dentro. Cuando Lupita, su asistente, apareció para entregar los últimos documentos antes de irse, él no esperaba nada más que otro gesto formal. Pero entonces, ella lo miró con ternura y dijo algo que lo cambiaría todo: «Señor Ricardo, ¿quiere cenar con mi familia hoy?». Una invitación sencilla, casi improbable, y aún así, capaz de encender una llama donde antes solo había oscuridad. Ricardo Méndez tenía todo lo que cualquier persona podría desear: fortuna, poder, reconocimiento y un penthouse que parecía tocar el cielo, con vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía en luces brillantes durante la noche. Cada detalle de su departamento estaba cuidadosamente pensado: muebles de diseño europeo, obras de arte de artistas reconocidos, pisos de mármol e iluminación perfecta para reflejar su gusto impecable. Sin embargo, a pesar de todo el esplendor, Ricardo caminaba por los pasillos amplios y silenciosos como un espectro, sintiéndose invisible, aún rodeado de lujo. El eco de sus propios pasos era su compañía constante, y cada sala inmensa solo reforzaba la sensación de vacío. Se despertaba todas las mañanas con el sonido del despertador de última generación, tomaba café solo, y miraba por la ventana, contemplando la ciudad que jamás lo conoció de verdad, reflexionando sobre una vida que, por fuera, parecía completa, pero que por dentro cargaba un hueco que ni todo el dinero del mundo podría llenar. Por más que la rutina fuera impecable, cada momento de silencio parecía gritarle que algo esencial estaba faltando. Ricardo podía controlar contratos millonarios, inversiones complejas y negociaciones de alto riesgo, pero no podía controlar la soledad que lo acompañaba como sombra constante. Sus días estaban cronometrados, casi militares, estructurados para maximizar resultados y eficiencia, pero ninguna fórmula financiera o agenda impecable lograba llenar el espacio que existía dentro de él. Se enorgullecía de su disciplina, de la capacidad de tomar decisiones rápidas y asertivas, y de la imagen de poder que proyectaba al mundo. Pero había momentos, especialmente cuando se encontraba solo en su penthouse silencioso, en que sentía una tristeza silenciosa crecer dentro de sí. Durante esas horas, observaba la ciudad iluminada por la noche, reflexionando sobre historias de personas comunes, familias reunidas, risas y pequeños gestos de afecto que jamás experimentó. Ricardo veía esas escenas y sentía una punzada de envidia, no por lo que ellas tenían, sino por lo que él nunca tuvo: conexión humana verdadera, calor de un hogar, abrazos que no fueran protocolarios o formales. En cada reunión social superficial, donde las personas venían interesadas únicamente en su estatus o dinero, su corazón se cerraba un poco más. Él entendía, tal vez mejor que nadie, que la riqueza aísla tanto como protege. En esa Nochebuena, el peso de la soledad parecía aún más intenso. Ricardo había planeado pasar la noche solo, rodeado de todas sus posesiones, pero vacío de todo lo que realmente importaba. El penthouse, normalmente fuente de orgullo y poder, en ese momento parecía una prisión silenciosa. Se sentaba frente a las ventanas, observando las luces de la ciudad, y pensaba en historias emocionantes de vidas que, a diferencia de la suya, estaban llenas de calor humano, de risas compartidas y de momentos que hacían el corazón latir más fuerte. La idea de que el dinero nunca podría comprar amor o compañía real martillaba su mente. Fue en ese estado de vulnerabilidad y silencio absoluto que Lupita, su joven asistente, entró al departamento para entregar los últimos documentos antes de irse. Con una mirada llena de brillo y una valentía casi silenciosa, hizo una invitación que él jamás esperaba: un gesto sencillo, pero cargado de significado: «Señor Ricardo, ¿quiere cenar con mi familia hoy?». En ese instante, la rutina rígida y la soledad aplastante de Ricardo fueron quebradas, dejando espacio para algo nuevo, algo que podría finalmente llenar el vacío que sentía desde hacía tanto tiempo.
sin que él todavía supiera cuánto estaba a punto de cambiar su vida. Lupita Ramírez creció en Oaxaca, en una casa modesta donde cada peso se contaba y cada gesto de cariño tenía un valor incalculable. Desde pequeña, aprendió que la vida se hace de decisiones difíciles, pero que la bondad y la empatía son monedas que nunca pierden valor. Tenía ojos atentos y una sonrisa que iluminaba incluso los días más nublados, y algo en su manera de mirar hacía que las personas se sintieran vistas, comprendidas, como si su presencia fuera un abrazo silencioso. Cuando llegó a la Ciudad de México para trabajar como asistente personal de Ricardo, trajo consigo toda esa sencillez cargada de fuerza y sensibilidad. Era discreta, organizada, eficiente, pero había algo más, una intuición, una capacidad de percibir más allá de lo superficial. Notaba los detalles que la mayoría ignoraba, el leve desánimo en los ojos de Ricardo, la forma en que sostenía la taza de café con las manos temblorosas, el silencio pesado que flotaba en las alas de su penthouse lujoso. Más que cumplir tareas, Lupita entendía a las personas, y Ricardo, aunque no lo admitiera, ya comenzaba a sentir que había algo en ella que lo inquietaba de una manera nueva, diferente, inesperada. A pesar de su posición de asistente, Lupita nunca se dejó intimidar por el mundo de riqueza y ostentación que la rodeaba. Sabía de dónde venía y nunca se avergonzó de su origen humilde, al contrario, llevaba con orgullo los valores que aprendió en su familia: trabajo duro, honestidad, empatía y generosidad. Su presencia discreta, pero firme, traía un equilibrio sutil a la vida de Ricardo, alguien que rara vez encontraba compañía genuina o consejos sinceros. Observaba sus reacciones, entendía sus dudas, y de forma silenciosa y cuidadosa, comenzaba a crear puentes entre ese hombre aislado y el mundo real, lleno de emociones, calor humano y pequeñas alegrías que él había olvidado. Cada gesto suyo estaba cargado de intención sin parecer forzado, la manera en que entregaba documentos, la paciencia con los retrasos, la atención a los detalles que podrían pasar desapercibidos para cualquier otro. Ricardo, acostumbrado a interacciones superficiales e interesadas, sentía una sensación extraña cerca de ella, una mezcla de comodidad, curiosidad e inquietud que no sabía explicar. Lupita tenía algo que no podía comprarse, ni planearse, una autenticidad natural que se transparentaba en cada palabra, cada sonrisa y cada mirada. Percibía rápidamente que Ricardo era un hombre solitario, con el corazón cerrado, pero no juzgaba ni se alejaba. Al contrario, su bondad era silenciosa, paciente y constante, capaz de alcanzar donde palabras formales y gestos grandiosos jamás lograrían. Era como si viera más allá de las apariencias, como si sintiera la soledad de él y, sin que él se diera cuenta, comenzara a crear caminos para llenarla, un gesto a la vez. La manera en que observaba, cómo reaccionaba, e incluso cómo se atrevía a hacer pequeñas bromas discretas, le daba la sensación de que había algo nuevo e inesperado acercándose a su rutina monótona. Y fue justamente en esa combinación de humildad, sensibilidad y valentía silenciosa que Lupita preparaba el terreno para el momento que cambiaría la vida de ambos. Sin que ninguno de los dos imaginara todavía la dimensión de lo que estaba por suceder. Ese día, la rutina de Ricardo seguía su curso como cualquier otro, entre documentos, juntas rápidas y el silencio casi ensordecedor de su penthouse lujoso. Estaba solo, más consciente del vacío que sentía con cada paso por las salas inmensas, cuando Lupita apareció para entregar los últimos reportes antes de terminar el turno. Se acercó con una sonrisa delicada, de esas que no se ensayan y que solo nacen de genuina bondad, y dijo algo que rompió, de repente, la monotonía de toda su vida: «Señor Ricardo, ¿quiere cenar con mi familia hoy?». La frase parecía sencilla, casi ingenua, pero llevaba consigo la promesa de algo mayor, de calor humano, de cercanía que él no sentía desde hacía años. Ricardo dudó por un instante, sorprendido con la audacia, con la naturalidad de la propuesta, sin saber exactamente cómo reaccionar. La idea de convivir con personas que no conocía, en un ambiente humilde y familiar, despertaba en él una mezcla de curiosidad, temor y una sensación extraña de anticipación. Nunca alguien lo había invitado a algo así, de corazón abierto, sin intereses o expectativas más allá de la compañía genuina. Pensó en rechazar. Después de todo, Ricardo estaba acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, a mantener distancia de situaciones que no pudieran preverse o planearse.
Y la idea de una cena improvisada en un departamento sencillo desentonaba completamente de su mundo de lujo y protocolos. Pero había algo en la mirada de Lupita, algo que iba más allá de las palabras, que hacía la invitación imposible de ignorar. Era una combinación de valentía silenciosa y ternura, un gesto que parecía decir, no necesitas estar solo esta noche. No necesitas cargar el peso de la soledad solo porque la vida te trajo hasta aquí. Y en ese instante, Ricardo se dio cuenta de que su rutina de lujo y comodidad, por más impecable que fuera, no tenía la esencia de aquello que necesitaba, conexión, calor humano. Un lugar donde fuera más que un empresario exitoso, donde pudiera simplemente existir como alguien que desea ser acogido y comprendido. Cuando finalmente aceptó la invitación, una pequeña ola de expectativa recorrió su cuerpo, mezclada con un nerviosismo que hacía tiempo no sentía. El penthouse silencioso, antes casi sofocante, parecía ahora una prisión que estaba a punto de ser temporalmente abandonada. Cada detalle del departamento de Lupita, que aún no conocía, prometía un mundo diferente, un mundo hecho de sencillez, de risas espontáneas, de historias emocionantes y reales. De pequeños gestos que cargaban grandes significados. Ricardo, que siempre vivió rodeado de objetos de valor, se daría cuenta esa noche de que la verdadera riqueza no se mide por cifras u obras de arte, sino por el calor de una mesa compartida. Por la mirada atenta de quien se preocupa, por la risa que llena un silencio que, hasta entonces, parecía eterno. Y así, al aceptar la invitación, apenas podía imaginar que estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría para siempre su visión sobre la vida, sobre el amor y sobre lo que realmente importa. Al cruzar la puerta del pequeño departamento de Lupita, Ricardo sintió una mezcla inesperada de ansiedad y curiosidad. El espacio era modesto, pero cada detalle rebosaba acogida, la cocina olía ligeramente a comida casera, la sala estaba iluminada por luces suaves y decorada con sencillez. Y cada objeto parecía contar una historia de cuidado y amor familiar. Él, acostumbrado a mármoles fríos, cristales caros y pasillos silenciosos de su penthouse, se sintió, por primera vez en mucho tiempo, vulnerable y fuera de su zona de confort, pero de una manera que no lo asustaba. Al contrario, había algo de fascinante en la autenticidad de ese espacio. Los niños corrieron a saludarlo con sonrisas curiosas, su mamá, doña Rosa, observaba cada gesto con atención y ternura, y cada palabra que escuchaba parecía llenar vacíos que ni sabía que existían dentro de sí. Ricardo comenzó a darse cuenta de que había mundos que el dinero no podía comprar, mundos hechos de afectos sencillos, gestos de cuidado y momentos compartidos que transforman la existencia de quien los vive. Se dio cuenta de que, por más que hubiera construido imperios, jamás había experimentado la sensación de pertenecer a algo más grande que su propia rutina de lujo y responsabilidades. Mientras se sentaba a la mesa, Ricardo notó el contraste evidente entre su vida solitaria y la armonía de esa familia. Cada conversación, cada risa, cada mirada intercambiada transmitía una verdad que no encontraba en contratos, negocios o cenas sofisticadas. Él, que siempre midió todo por el resultado o el valor material, se sintió tocado por la sencillez del momento, por el hecho de que la riqueza de una vida no se mide en cifras, sino en conexiones genuinas. Había algo en las historias que la familia contaba, en la forma en que se cuidaban unos a otros, en la paciencia y la atención, que despertaba emociones que Ricardo no sentía desde hacía años. Se dio cuenta de que la soledad que lo acompañaba no era solo un estado físico, sino un vacío emocional, algo que ningún lujo podría llenar, algo que solo el calor humano podía sanar. A cada instante, se sentía más cerca de esas personas, más conectado, más despierto a la belleza de las cosas pequeñas, una conversación sincera, una risa espontánea, un gesto de cariño desinteresado. En esa cena, Ricardo comenzó a sentir algo que hacía mucho no experimentaba, felicidad genuina. La comida sencilla, la alegría sin complicaciones de la familia y la manera cariñosa de Lupita lo envolvían de una forma que jamás podría haber anticipado. Se reía de los juegos de los niños, intercambiaba historias con doña Rosa, y sentía su corazón, antes atrapado en el silencio y la soledad, abrirse lentamente a la posibilidad de algo nuevo. Cada detalle parecía enseñarle lecciones que había ignorado durante años, que la vida no se resume a logros materiales, que el amor verdadero no se compra.
que la felicidad vive en las cosas pequeñas compartidas con personas que realmente se preocupan. Y aún así, entre cada sonrisa y cada conversación, había una sensación de expectativa silenciosa. Como si el universo estuviera preparando a Ricardo para darse cuenta de que esa noche era solo el inicio de una transformación mayor, algo que jamás podría imaginar antes de cruzar la puerta de ese departamento modesto, pero lleno de vida. Mientras la cena avanzaba, Ricardo comenzó a notar el cuidado silencioso de cada gesto de esa familia. Doña Rosa, la mamá de Lupita, era una mujer sencilla, de voz calmada y mirada profunda, que parecía ver no solo lo que él mostraba, sino también lo que intentaba esconder. Entre un platillo y otro, se acercó a Ricardo, de forma sutil, casi natural, y dijo palabras que sonaron como un eco directo en su corazón: construiste un imperio, mijo, pero te olvidaste de construir un hogar. La frase cayó sobre él como una brisa fría mezclada con sol caliente, despertando recuerdos y sensaciones que hacía mucho tiempo intentaba enterrar. Por un instante, el mundo de números, contratos y negociaciones se deshizo en polvo ante la claridad simple y verdadera de esa afirmación. Ricardo se dio cuenta de que, a pesar de todo el éxito visible, algo esencial faltaba en su vida, algo que nunca podría comprarse con riqueza, poder o estatus. Doña Rosa, con su sabiduría silenciosa, lo hacía ver su propia vulnerabilidad, el vacío emocional que se había acumulado a lo largo de los años, y la necesidad urgente de cambio. Cada palabra de Doña Rosa parecía resonar más profundo que cualquier consejo que hubiera recibido de mentores de negocios, asesores o consultores. Hablaba con una autoridad natural, sin prisa, sin querer enseñar lecciones complejas, solo mostrando la verdad con la sencillez de quien entiende que la vida se hace de relaciones, no de cifras. Ricardo sintió su corazón apretarse, pero al mismo tiempo, abrirse. Comenzó a reflexionar sobre noches solitarias, cenas vacías y pasillos silenciosos en su penthouse, comparándolos con esa mesa llena de risas. Historias emocionantes y pequeñas demostraciones de cariño que jamás había experimentado. La sensación era agridulce: por un lado, el arrepentimiento por el tiempo perdido, por otro, la esperanza de que todavía había oportunidad de transformación, de llenar el vacío que sentía desde hacía tanto tiempo. Doña Rosa, con su manera firme, pero delicada, despertaba en él algo que no sentía desde hacía años: la conciencia de que el amor y la familia son esenciales para una vida plena. Y que ningún imperio construido solo es realmente completo. Mientras observaba a Lupita conversando animadamente con los hermanos y el papá, Ricardo sintió una emoción que mezclaba gratitud, sorpresa y una pizca de vulnerabilidad. Se dio cuenta de que la sencillez de esa familia tenía una profundidad que su vida de lujo jamás proporcionó. Esa cena, ese momento, era más que una comida compartida, era una lección silenciosa sobre prioridades, sobre valor humano y sobre lo que realmente importa cuando el silencio de la soledad toca a la puerta. Cada gesto, cada sonrisa y cada palabra de Doña Rosa entraban en su mente y en su corazón, haciendo que se cuestionara sobre sus decisiones, sobre su existencia aislada. Y sobre la necesidad de permitirse sentir y conectarse. Ricardo, que siempre creyó que lo tenía todo, comenzó a entender que tal vez lo más importante todavía estaba por venir, algo que podría redefinir completamente su vida. Si tenía el valor de seguir más allá de la puerta de esa casa modesta, pero tan llena de verdad y amor. En los días que siguieron a la cena de Navidad, Ricardo no podía sacar de su mente la imagen de la familia de Lupita, ni el impacto de las palabras de Doña Rosa. Cada rincón de su penthouse silencioso parecía más frío y vacío, como si le recordara constantemente el calor que había experimentado esa noche. Se sorprendía reviviendo los gestos sencillos, las sonrisas genuinas, las conversaciones llenas de vida y emoción, y se preguntaba por qué había pasado tanto tiempo aislado en medio de tanto lujo. En la oficina, en los intervalos entre juntas y llamadas, pensaba en Lupita de una manera diferente, no solo como su asistente eficiente, sino como alguien que, sin darse cuenta, le había mostrado una puerta hacia un mundo que ni siquiera imaginaba que existía. Era una mezcla de curiosidad, admiración y una pizca de vulnerabilidad que rara vez se permitía sentir. Ricardo comenzó a darse cuenta de que la vida no tenía que ser solitaria, que existían personas capaces de tocar su alma de manera inesperada.
y que necesitaba permitirse vivir esa conexión antes de que el tiempo pasara una vez más sin sentido. Poco a poco, Ricardo comenzó a acercarse más a Lupita. Conversaciones rápidas en el penthouse se transformaron en diálogos más largos, llenos de preguntas y curiosidad genuina sobre la vida de ella, sus experiencias en Oaxaca, sus sueños y desafíos. Se sentía atraído no solo por la belleza o simpatía de Lupita, sino por la forma en que veía el mundo, con atención a los detalles, bondad sin límites y una autenticidad que él había olvidado que existía. Poco a poco, comenzó a compartir fragmentos de su pasado, historias de su infancia y juventud, errores y aprendizajes. Su trayectoria solitaria por el mundo de los negocios y la sensación de vacío que lo acompañaba desde hacía tanto tiempo. Para alguien acostumbrado a mantener el corazón cerrado, permitirse abrirse así era aterrador, pero al mismo tiempo liberador. Ricardo sintió que, por primera vez en años, podía confiar y ser comprendido sin juicios, y esa percepción comenzó a transformar su manera de ver no solo la propia vida, sino también a las personas a su alrededor. Con cada conversación, con cada momento de cercanía, Ricardo notaba que algo dentro de él estaba cambiando. Comenzó a reflexionar sobre sus decisiones, sus hábitos y la vida que había construido, dándose cuenta de que el éxito material jamás podría reemplazar el afecto genuino, la complicidad y la sensación de pertenencia. Lupita, con su sensibilidad y empatía, le mostraba que la felicidad estaba presente en los gestos sencillos, en las conexiones verdaderas y en la capacidad de compartir experiencias humanas. Ricardo pasó a esperar con ansias cada interacción, cada oportunidad de estar cerca de ella, de escuchar sus historias, de sentir su presencia. Poco a poco, sentía su corazón abrirse a emociones que creía haber perdido para siempre. Y sin darse cuenta completamente, cada momento compartido con Lupita comenzaba a construir un puente hacia algo mayor, algo que podría cambiar no solo su vida, sino la forma en que entendía el amor, la confianza y la pertenencia. Movido por la bondad y autenticidad de Lupita, Ricardo sintió por primera vez en mucho tiempo un deseo genuino de transformar algo más allá de su propia vida. Sabía que su corazón, antes encerrado en rutinas frías y soledad, se estaba abriendo al impacto real que alguien puede tener sobre otra vida. Observando la dedicación de Lupita y recordando las historias que contaba sobre sus sueños en Oaxaca, una idea comenzó a formarse en la mente de Ricardo: ¿y si pudiera ayudarla a transformar sus sueños en realidad? Con cada conversación, notaba cuánto llevaba consigo fuerza, talento y una pasión silenciosa por algo sencillo, pero profundamente significativo. Entonces, movido por una mezcla de admiración, cariño y el deseo de proporcionar alegría, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambos. Compraría un pequeño restaurante y se lo entregaría de regalo a Lupita, permitiéndole realizar el sueño de tener su propio negocio. El momento de la entrega del regalo estuvo cargado de emoción, casi silenciosa, pero llena de significado. Ricardo le explicó que no se trataba solo de un gesto material, sino de confianza y reconocimiento por todo lo que ella representaba. Lupita, sorprendida y emocionada, sintió una mezcla de incredulidad y gratitud. Jamás esperaba que alguien pudiera creer tanto en su potencial, especialmente alguien con la vida tan distante de la suya. Ricardo, por su parte, sintió una satisfacción silenciosa que ninguna junta de negocios o transacción millonaria jamás le proporcionó. Al ver el brillo en los ojos de ella, se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en el restaurante en sí, sino en la transformación que podría generar, no solo financiera, sino emocional, personal y existencial. La experiencia reforzó en él la percepción de que la vida es mucho más sobre conexiones humanas e impactos significativos que sobre riqueza acumulada. En los días siguientes, Ricardo acompañó cada paso de la apertura del restaurante, no como un patrón o inversionista distante, sino como alguien genuinamente interesado en el éxito de Lupita. Ayudó a elegir detalles, dio sugerencias, pero principalmente, ofreció apoyo moral y aliento constante. Casa Rosa, como el restaurante pasó a llamarse en homenaje a la mamá de Lupita, se convirtió rápidamente en un espacio acogedor, repleto de sencillez, calor humano y clientes que se encantaban no solo por la comida, sino por el ambiente familiar y afectuoso que emanaba de ese lugar.
Ricardo, que antes se sentía perdido entre cifras y contratos, comenzó a darse cuenta de que su presencia ahí no era solo una forma de ayudar, sino también una oportunidad de reconectarse con aquello que realmente importa. Afectos, sueños compartidos y la sensación de ser parte de algo más grande. Cada visita al restaurante reforzaba el vínculo entre él y Lupita, mostrándole que la generosidad verdadera y los gestos de apoyo pueden cambiar no solo una vida, sino el mundo de quien tiene el valor de creer. Casa Rosa, el restaurante que Ricardo le regaló a Lupita, rápidamente se convirtió en un éxito, no por estrategias sofisticadas de marketing o inversiones millonarias, sino por el calor humano y autenticidad que emanaba de cada detalle. Cada cliente que entraba se sentía acogido, como si hubiera sido invitado a una mesa familiar, recibiendo atención genuina y sonrisas sinceras que transmitían comodidad y alegría. Para Ricardo, que observaba discretamente el movimiento del lugar, aquello era algo nuevo y fascinante, nunca imaginó que la sencillez, dedicación y humanidad pudieran generar tanta magia. Ver a Lupita conduciendo el restaurante con gracia, competencia y pasión lo llenaba de orgullo y, al mismo tiempo, despertaba emociones que hacía mucho tiempo creía estar dormidas. Se dio cuenta de que estaba presenciando una transformación no solo en la vida de ella, sino también dentro de sí mismo, aprendiendo, tal vez por primera vez, que la felicidad verdadera no se compra, se comparte. Con cada visita, Ricardo se sentía más cerca de Lupita, y esa cercanía comenzó a revelar sentimientos que ya no podía ignorar. Era una mezcla de admiración, ternura y algo aún más profundo, amor. Notaba detalles antes imperceptibles, la forma en que sonreía al recibir a un cliente, el cuidado con que trataba a cada persona que entraba al restaurante, la paciencia y empatía con todos a su alrededor. Cada gesto la volvía aún más admirable y humana, reforzando en Ricardo la percepción de que su vida había estado incompleta hasta ese momento. Se daba cuenta de que nunca había experimentado algo así en su existencia repleta de lujos, una conexión emocional genuina, que despertaba no solo sentimientos de cercanía, sino también de respeto, confianza y encanto. La sensación de estar vivo de verdad, sintiendo y participando del mundo, comenzaba a llenar cada espacio antes vacío de su alma, trayendo una paz que no sabía que podía alcanzar. Ricardo comenzó a darse cuenta de que sus encuentros con Lupita no eran solo momentos de placer o curiosidad, sino oportunidades de aprender sobre el verdadero significado del amor y la generosidad. Con cada conversación, con cada visita al restaurante, sentía el corazón latir de una forma que hacía mucho no sucedía. Se permitía sonreír, bromear e incluso emocionarse ante gestos sencillos, como cuando un cliente elogiaba la comida o cuando Lupita contaba pequeñas historias de la vida en Oaxaca. Cada detalle reforzaba en Ricardo que el amor no se impone, sino que surge naturalmente cuando hay cercanía, cuidado y sinceridad. Y, silenciosamente, comenzó a prepararse para reconocer aquello que ya sentía, que no quería solo apoyar a Lupita como amiga o socio de negocios, sino quería estar a su lado de forma profunda y transformadora. En ese instante, en medio del movimiento del restaurante y el calor humano que llenaba cada rincón, Ricardo se dio cuenta de que estaba a punto de vivir un amor verdadero, algo que podría redefinir completamente su vida, volviéndolo a alguien capaz de sentir, de entregarse y de construir una nueva historia de felicidad y realización. Pasaron meses desde la primera noche en que Ricardo aceptó la invitación de Lupita, y la relación entre ellos creció de manera natural, pero intensa. Cada encuentro, cada visita al restaurante Casa Rosa y cada conversación sobre sueños, historias y expectativas los acercaba más. Ricardo se sentía lo suficientemente seguro para reconocer sus sentimientos, algo que iba mucho más allá de la admiración o la gratitud, era amor genuino, sincero, capaz de llenar los espacios vacíos que el éxito material nunca logró alcanzar. El valor que había aprendido a cultivar en los negocios, ahora se manifestaba de forma emocional, era hora de arriesgarse en el terreno más delicado y profundo de la vida, el amor. En una tarde tranquila, entre risas e historias en el restaurante, se acercó a Lupita y, con el corazón acelerado, confesó sus sentimientos. El momento estuvo cargado de vulnerabilidad, pero también de sinceridad absoluta, y en ese instante ambos comprendieron que estaban listos para entregarse a algo transformador, algo que cambiaría no solo el presente, sino toda la trayectoria de sus vidas.
El inicio de la relación entre Ricardo y Lupita estuvo marcado por autenticidad y complicidad. Aprendieron a equilibrar diferencias, respetar historias de vida distintas y, sobre todo, valorar la presencia del otro de forma genuina. Ricardo, que antes se sentía prisionero de su propia soledad y rutina rígida, ahora descubría la alegría de compartir momentos sencillos. Desde un café por la mañana hasta una conversación tranquila después de un día lleno en el restaurante. Lupita, por su parte, encontraba en Ricardo no solo un compañero amoroso, sino alguien que reconocía y apoyaba sus sueños, que se preocupaba por sus emociones y que estaba dispuesto a construir un futuro compartido. Lleno de respeto, cariño y pasión. Juntos, descubrieron que el amor verdadero es más que pasión o atracción, es apoyo, compañerismo y la capacidad de crecer lado a lado, aprendiendo y enseñando, cuidando y siendo cuidado. Transformando vidas a través de la presencia y la dedicación mutua. Un año después, Ricardo y Lupita se casaron en Oaxaca, en una ceremonia sencilla, pero llena de significado y alegría. Amigos cercanos, familiares y, por supuesto, la mamá de Lupita, doña Rosa, estaban presentes para celebrar la unión de dos vidas que se encontraron y se completaron de manera inesperada, pero perfecta. La ciudad, que había sido escenario de los orígenes humildes de Lupita, se convirtió en símbolo de la transformación de Ricardo, de un hombre solitario y cerrado, a alguien capaz de amar, de entregarse y de reconocer el valor de las conexiones humanas. La ceremonia, repleta de risas, lágrimas y emoción genuina, mostró que la verdadera riqueza no se mide en bienes o dinero, sino en amor, afecto y pertenencia. Ricardo, mirando a Lupita en ese momento, se dio cuenta de que cada decisión, cada gesto de valor y cada aprendizaje que la vida le proporcionó lo había preparado para esa felicidad plena. Finalmente comprendió que la soledad que lo acompañó durante tanto tiempo no era un final, sino una invitación para abrirse a algo más grande, para amar de verdad y ser amado, y que la vida, cuando se comparte con quien nos toca profundamente, se vuelve infinitamente más rica y significativa. Después de la boda en Oaxaca, la vida de Ricardo pasó por un cambio profundo e irreversible. Comenzó a darse cuenta de que el éxito financiero, por sí solo, nunca había sido suficiente para llenar el vacío que sentía por dentro. Cada decisión que antes era guiada exclusivamente por la ganancia y la expansión de sus negocios ahora era filtrada por valores más humanos, impacto positivo, cuidado de las personas y el deseo genuino de contribuir a un mundo mejor. Ricardo decidió vender parte de sus empresas, no por necesidad, sino para liberar espacio, físico, emocional y mental, para iniciativas que tuvieran significado real y transformador. Quería usar su experiencia y recursos no solo para acumular, sino para crear oportunidades, enseñar, inspirar e impactar vidas. Y fue en ese contexto que nació la idea de crear una fundación enfocada en jóvenes emprendedores, ofreciendo mentoría, apoyo financiero y, sobre todo, confianza y motivación para aquellos que, así como él antes, necesitaban creer en sí mismos para alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un reflejo de la propia transformación de Ricardo, práctica, accesible y profundamente humana. Participó activamente, no solo como donante, sino como mentor, acompañando cada proyecto, alentando a cada joven a creer en su potencial y compartiendo historias de superación y aprendizaje que había vivido a lo largo de su vida. La satisfacción que sentía al ver el brillo en los ojos de alguien que conquistaba su propio espacio en el mundo era incomparable a cualquier bono o valorización monetaria que hubiera recibido. Ricardo entendía, finalmente, que la riqueza verdadera no se mide en bienes o cifras, sino en vidas impactadas, conexiones sinceras y amor compartido. También se dio cuenta de que la felicidad que experimentaba con Lupita, su familia elegida y su comunidad, era un tesoro que no podría comprarse, pero que necesitaba cultivarse diariamente, con presencia, cuidado y dedicación. Con el tiempo, Ricardo consolidó una vida que, para él, era verdaderamente completa. Pasó a dividir sus días entre negocios, fundación y momentos con Lupita, aprovechando cada oportunidad de conectarse con las personas a su alrededor. Su visión sobre el mundo cambió, entendió que el poder financiero es solo una herramienta y que el verdadero valor está en cómo se usa para transformar vidas. Se convirtió en alguien más humano, sensible y generoso, dándose cuenta de que el amor,
la familia y las conexiones humanas son lo que realmente le dan sentido a la existencia. Cada gesto de bondad, cada sonrisa compartida y cada sueño realizado al lado de Lupita y de la fundación era un recordatorio constante de que su transformación no se limitaba al corazón, sino que alcanzaba todos los aspectos de su vida. Ricardo finalmente comprendió que la verdadera riqueza no se encuentra en las cajas fuertes o en los títulos de propiedad, sino en la capacidad de amar, conectarse y dejar un legado que inspire y eleve la vida de otros. Esta historia nos recuerda que, muchas veces, la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de sentir, compartir y transformar en la vida de los demás. Entonces, piensa. ¿Estás dejando que el miedo o la rutina te impidan conectarte, amar, actuar de forma genuina? ¿Qué pasaría si tomaras una acción sencilla hoy, un gesto de bondad o valor, que pudiera cambiar la vida de alguien, y la tuya también? Reflexiona sobre las oportunidades que la vida ofrece todos los días, sobre cómo las acciones pequeñas pueden generar impactos gigantes, y pregúntate: ¿estoy aprovechando esas oportunidades o sigo atrapado en la soledad de una rutina vacía? Si esta historia te inspiró, si quieres aprender a transformar tu vida a través de decisiones conscientes y conexiones reales, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos que pueden cambiar tu forma de ver el mundo.